Hola chicas, espero que estén muy bien. Tal como anteriormente les hago una retroalimentación de lo que debían haber realizado, ¿cierto?, en la actividad número 6, ¿ya? Que habla de las bases de la institucionalidad y específicamente esta guía trata sobre los derechos y deberes constitucionales. Hay que recordar que en la guía anterior, ¿cierto?, se habló principalmente de la constitución política del Estado, ¿ya? Que se habla de ciertos derechos que tiene el Estado con la gente, ¿cierto?, respecto a este tema, como el derecho de la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud del individuo. Esto es un ejemplo, ¿ya? Pero para eso se establecen cotizaciones obligatorias, ¿ya? Que son propiamente tal el tema de los sistemas de salud, ya FONASA y SAPRE. Independiente de la opinión que tengamos de esto está dentro de la ley, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, uno puede ir generando críticas o generando aportes respecto de cómo funciona en la práctica este sistema, ¿ya? Eh, Ahora, lo que viene ahora son los derechos y deberes constitucionales, ¿ya? Los derechos son garantías que las personas pueden exigir al Estado, ¿ya? Son lo que yo debo tener por el hecho ya sea de ser ciudadano o ser nacional de un lugar. Los derechos humanos constituyen facultades inherentes a todos los seres humanos y que no pueden ser irrespetadas por las constituciones, ¿ya? Eso es importante. Los derechos humanos están por sobre, ya, el sistema constitucional. Eso es fundamental que lo entiendan, chiquillas. Por lo tanto, ninguna constitución, ninguna ley del país puede ir en contra de un derecho humano, ¿ya? Porque si no sería ir en contra de aquel derecho que es propio de mí como persona, no por ser ciudadano de alguna parte ni por pertenecer a un país, ¿ya? ¿Cuáles son los principales derechos estipulados en la Constitución Política de Chile? Acá están nombrados, ¿cierto? A la vida e integridad física y psíquica de la persona, a la protección de la salud, a la libertad de trabajo y su protección, bla, 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 bla. ¿Ya? Todos estos derechos, y más evidentemente, son derechos constitucionales. Existen tipos de derechos, ¿ya? Por ejemplo, la clasificación tradicional plantea los de tipo civil, político y obviamente económico, social y cultural, ¿ya? Los derechos civiles son aquellos que protegen al ser humano como entidad individual, ¿ya? Y su objetivo es asegurar su libertad e integridad. Los de tipo político garantizan la participación igualitaria de los ciudadanos en vida pública. Y finalmente están los derechos económicos, sociales y culturales, ¿ya? Son estos los tipos de derechos que se clasifican, ¿cierto? Que dependen obviamente de algunos elementos fundamentales del tipo de derecho. Por ejemplo, que los derechos civiles son de carácter individual, ya, o sea, cada persona los debe cumplir, los tiene por simplemente ser una persona individual, ya. Pero hay otros que son de, por ejemplo, carácter político, que tienen que ver con un derecho global, ¿ya? O también puede ser particular dependiendo del tipo requisitos de voto. Pero hay derechos que son globales o derechos que podríamos decir son colectivos, como son los derechos económicos, sociales y culturales, incluso los de salud, como el que se mencionó anteriormente, ¿ya? Todos tienen derecho a una salud de tal calidad, ¿ya? A la protección de salud, a la educación, ¿se entiende? Que haya en la práctica distintas formas de aplicar estos derechos es otra cosa, ya estamos hablando netamente de lo que es lo que estipula la Constitución, ya en teoría. En esta fuente se plantea, dice, según la visión clásica, los derechos humanos, civiles y políticos solo impondrán obligación al Estado de abstenerse de realizar actividades que pudieran entorpecer su goce, ¿ya? Y obviamente los derechos sociales obligan al Estado a tomar participación respecto a esto, ¿ya? Ahora, entiende que los derechos humanos son complementarios a los derechos que se establecen en los países. No son derechos que o elijo los derechos humanos o elijo los derechos del país. No, son complementarios. El derecho humano siempre se debe cumplir, ¿ya? Y en la actividad se plantea que ustedes elijan, ¿cierto?, algunos derechos de estos de acá, que establezcan si son civiles, políticos, económicos, social o cultural, y si es de carácter individual o colectivo, si afecta de manera individual a la gente o de manera colectiva, como un todo, ¿verdad? ¿Qué tipo de derechos son preponderantes en la Constitución chilena? ¿Cuáles consideras tú, cierto? Fundamentando en el cuadro rellenado. Tú debes fundamentar, justificar cuál consideras de estos derechos, ¿cierto?, más importante. ¿Por qué, según el informe citado, que es de la fuente 2, ¿cierto?, no habría una diferencia taxativa entre los diferentes tipos de derechos, ¿ya?
¿Consideras que el Estado de Chile resguarda efectivamente los derechos que consagra la Constitución? Esto ya es una opinión personal, pero deben fundamentar. Recuerden, en el fundamento siempre dar ejemplos, chiquillos. Pueden utilizar las mismas fuentes de información. Y por otro lado están los deberes constitucionales, que esto se habla bastante poco en comparación a los derechos. Pero son todas las acciones que están obligadas a realizar, ya sea las personas, ¿cierto?, respecto a los derechos, respecto a las políticas institucionales y constitucionales que existen, ¿ya? En el ordenamiento constitucional chileno, algunos deberes están referidos a todos los habitantes de la República y deben ser acatados por todos ellos, mientras que otros son responsabilidad exclusiva de los nacionales, porque sabemos que en nuestra nación no existen solo ciudadanos, podríamos decir, ¿ya?, sino que también hay ciudadanos extranjeros, pero ellos también deben cumplir ciertos deberes. Todo habitante, por ejemplo, debe respetar Chile y sus emblemas, sea nacional o extranjero, ¿se entiende? Y todos los chilenos y chilenos deben honrar a la patria, defender la soberanía nacional, contribuir a perseverar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena, cumplir con el servicio militar y otras cargas personales que impone la ley. ¿Ya? Acá salen distintas fuentes, una imagen iconográfica de un desfile propiamente tal. Acá salen, ¿cierto?, los deberes de los grupos intermedios. Cuando nos referimos a grupos intermedios, nos referimos a aquellos grupos políticos o gremiales, ¿cierto?, que son como el punto de intermedio justamente entre la ciudadanía o el pueblo, ¿cierto?, y los gobernantes. Son los que van dando la comunicación a los gobernantes de lo que quiere el pueblo, podríamos decir. Y esto pueden ser partidos políticos, pueden ser gremios, etc. Y acá planteé que una cosa importante en las constituciones actuales de nuestro país establece que no debe haber, de que hay incompatibilidad entre los cargos directivos de las asociaciones, pónganse ustedes, gremiales, y los cargos directivos superiores de los partidos políticos, ¿ya? Es decir, un dirigente gremial no puede ser a la vez un dirigente político, ¿ya? Porque podría generar un conflicto de interés, según la idea que tiene la Constitución. Pasa mucho, por ejemplo, cuando uno se va a postular a un cargo político, no puede tener una empresa asociada. Ahora sabemos, ¿cierto?, en la práctica que muchas veces esto no se cumple de la manera más cabal, pero que existe la ley, ¿ya? Acá se plantea una idea de la Revolución Francesa, ¿cierto?, como teoría política respecto al tema de los deberes, que se basan principalmente en el tema moral, ¿ya? Y acá dice: la Constitución política reconoce y garantiza una serie de derechos de personas que se encuentran en relación con los derechos humanos y pueden ser clasificados en civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ¿ya? Y también establece deberes. Ahora, la pregunta acá dice lo siguiente: ¿qué deber constitucional ilustra la imagen? ¿Ya? ¿Cuál creen qué deber de estos, cierto, es lo que se refiere a la imagen? ¿Estás de acuerdo en la forma en que se expresa el deber identificado en la fuente 3? ¿Crees que está correcto esto o no? Siempre fundamentando y ejemplificando. Y por último, la pregunta 3, ¿te parece correcto que la Constitución restrinja la participación en actividades políticas de dirigentes gremiales y sindicales? ¿Crees que lo que sale, cierto, en la fuente número 5 está correcto? Es decir, que hay una incompatibilidad entre los cargos directivos de los dirigentes gremiales y ser dirigente a la vez de un partido político. ¿Por qué? ¿Ya? Así que eso, chiquillas, cualquier duda o consulta me escriben.